Chávez. Desde la ciudad de Puebla, con el gusto de siempre, en lo más alto de la capital poblana, en Tonancintla número 13, Colonia La Paz, estamos transmitiendo a ustedes este programa de medicina naturista, muy al estilo del doctor Antonio Chávez. Participe con nosotros al teléfono 246-228-226-7188. Pero bueno, 226-7188. Muchos números telefónicos estamos dando. Por ejemplo, el de Cholula, consultorio de Cholula es el 247-1330. Estamos para servirle con muchísimo gusto. También el teléfono del Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos es 248-8893. Participe con nosotros. Es el programa de medicina naturista muy al estilo del doctor Antonio Chávez. Continuamos. Ok, pues yo continúo con ustedes en nuestro programa de medicina naturista. Ok, de este martes 23 de agosto 2016, te invito a que nos veas en YouTube. Solamente búscame como Dr. Antonio Chávez, en Facebook como Dr. Antonio Chávez, y vas a ver los videos que todos los días subimos, son números 6 o 7 diarios, y puedes ver pues, lo que hacemos aquí en cabina, lo que decimos, cómo le decimos, y que veas que no estamos leyendo, no tenemos un libro en la mano, para que te des cuenta de que no leemos, sino que todo ya lo tenemos a nivel cerebral. Nuestro cerebro es un compendio realmente de muchos conocimientos que hemos almacenado a lo largo de 33 años y que te los ofrecemos a ti para que vengas a consultarte con nosotros. Somos médicos, cirujanos y parteros. Continuando con el tema, mira, también yo quiero informarles que existen grandes situaciones, grandes emociones que son muy negativas para el ser humano. Y esto recordando la película de Ben-Hur, que fuimos a ver, ¿no? ¿Qué día es? Ben-Hur, para los que hablamos español, Ben-Hur. Bueno, Ben-Hur. Entonces, fuimos a verla y ahí mencionaban, o sea, se veía una versión de lo que es Jesucristo, ¿no? En la época en que se creó esta novela o este medio ambiente, ¿no? Y él le decía al pueblo hebreo, que el mayor que nuestros demonios son las emociones y que debían de evitar el sentir miedo, y odio. Que el odio influye odio, el temor. Influye miedo, el miedo influye miedo, el odio influye miedo. Y ahí la representación de Jesús le decía al pueblo hebreo que en lugar de que tuvieran miedo hacia los romanos, al pueblo romano, que era muy, muy tremendo, les fastidiaba la vida a los hebreos, yo no sé, entiendo por qué, pero bueno, así eran. Entonces, les decía a Jesús a los seguidores que en lugar de eso cultivaran el amor, que era una emoción muy importante, muy interesante, y que además de esto los liberaba del miedo y los liberaba del odio. Pero nunca les mencionaba que buscaran a Dios en una iglesia, sino que les enseñaba que cultivaran esos sentimientos en sí mismos. Yo así lo entendí en esa película, Susi, ¿no? Pues realmente sí es cierto, son enseñanzas bonitas que precisamente ahorita entre uno de los grandes ascendidos, uno de los grandes maestros, ahí sí te puedo decir, sin meterme en religiosidad. No, pero estamos hablando de filosofías. Maestros del mundo antiguo, del mundo en donde se requería, ¿no? Y finalmente el fin de los españoles solamente era la conquista. No, estamos hablando de los romanos. De los romanos, simplemente era la conquista. El mundo antiguo estaba regido por los griegos, por los romanos. Los romanos lo único que buscaban era el poder de los pueblos, ir aplastando todo lo que eran los grandes imperios. Y bueno, pues estratégicamente era bueno para ellos, ¿no? Saquearon todo lo que pudieron ahí. Y una de las grandes cosas fue un chasco de película. Comparada con la primera. No, pero mira, las enseñanzas que vienen, porque está ambientada supuestamente en la época donde está Jesús predicando, la época donde Jesús volvió a aparecer y a predicar, es eso. Jesús te da unas enseñanzas buenas, como uno de los grandes maestros es esto. No le tengas miedo ni permitas que el miedo sea presa de ti, porque el miedo te produce eso. Más enfermedad. Más enfermedad. Sé fuerte y ayuda a tu prójimo.
¿sí? Claro. Trata de ser fuerte y ayudar a tu prójimo, y recuerda, no odies, porque el odio te va a generar todavía más odio, y va a ser un cuento de nunca acabar, porque eso te va a llevar a todo. Pues mira, en los casos que yo he visto a lo largo de 33 años, me he percatado que las personas que... La edad de Jesucristo. Sí es cierto, no, sí es cierto. Que a lo largo de 33 años he visto miles de personas. Cuando una persona manifiesta mucho odio en su rostro, en su corazón, y hacia alguien, ¿no? Puede ser su propio familiar, puede ser el esposo, puede ser el hijo, la hija, o algún familiar cercano, las personas, por odio, tratan de hacerle daño, por ejemplo, una pareja, ¿no? Le hacen daño al esposo, insultándolo, lastimándolo, molestándolo. Ahora, a lo largo de muchos años yo he visto y he tratado a personitas así, donde las jóvenes, las que yo conocí como niñas, ahora ya son adultas, y pues veo que ellas están bien, pero la mamá se enfermó. Finalmente yo platico con ellas después de que las vi a su mamá o a algún familiar hace muchos años, y ya pasaron quizás 15, 20 años, y la madre es una mujer enferma, realmente, una enferma psiquiátrica, porque terminan odiándose a sí mismas, debido a que el marido pues las deja. O sea, la persona que está al lado, que tiene al lado, no puede soportar una humillación tan grande como una persona que lo esté o celando, o bien ofendiendo o lastimando, ¿no? Tienen que partir, tienen que buscar otro lugar en donde no reciban ese maltrato, ¿no? Maltrato físico, maltrato verbal, pero en este caso la mujer que odia va a presentar una serie de enfermedades muy terribles, desde insuficiencia renal, crecimiento del corazón, insuficiencia cardíaca, congestiva, diabetes tipo 2, daño hepático, daño renal, artritis reumatoide, son las principales enfermedades que surgen, ¿no? El resultado de de estar constantemente alimentando el odio hacia los semejantes o hacia tu pareja, porque a veces el odio es hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, por favor, yo les pido que el día de hoy cultiven ese sentimiento que es lo contrario del amor hacia los demás, el perdón a los demás, y perdónense a sí mismos antes de perdonar a los demás, porque si no se van a enfermar. La emoción del odio es considerada dentro de la psiconeuroinmunoendocrinología y la psiquiatría, al igual que la psicología conductual, como una de las emociones que producen enfermedades psicosomáticas que a la larga dan origen, por ejemplo, a cáncer, artritis reumatoide, enfermedades graves, ¿no? Aceleran una enfermedad cuando ustedes son infectadas, por ejemplo, por el virus del papiloma humano, se acelera un proceso que no tenía por qué presentarse, o bien se acelera cuando son infectados por el virus del SIDA, ¿no? Entonces son situaciones terribles. Ahora, yo les digo cómo, les explico, amén, pero no se puede, porque esto es un sentimiento que yo estoy transmitiendo a ustedes, mas sin embargo, ¿cómo les cambio esa conducta o ese software que tienen en su cerebro y que está alimentando y retroalimentándose constantemente en un ciclo infinito, en donde todo, desde el que amanece esta noche hasta que anochece, y odian a una persona? Pero ese odio a la persona que se aleja, pues no le pega, ni le va a hacer daño, ni va a influir con su conducta, así le deseen lo peor del mundo. No, él te va a atacar a ti misma y te va a generar una enfermedad. Ahora, tenemos una esencia de flores de Bach llamada pino silvestre. Me van a decir, el pino no tiene flores. Bueno, cuando empiezan de los brotes del pino, cuando empieza a florear, es una flor chiquitita, de color blanquecina. Blanquecina en la puntita. Blanquecina y rojiza en la puntita. De ahí el brote. Entonces se ponen 4 gotas debajo de tu lengua cada 2 horas durante 3 meses. Pino silvestre, o pine en inglés, pine. 4 gotas debajo de tu lengua cada 2 horas, flores de Bach, flores que curan el alma, flores que curan las emociones, y poco a poco vas a aprender a perdonarte a ti mismo y a perdonar a los demás, porque si no te vas a enfermar. Y ya cuando se instaure la enfermedad en todo su esplendor, pues lo único que te queda es aguantarte el dolor y el sufrimiento que vas a tener en el proceso de la muerte, porque cuando les llega, y cuando les llega no hay quien les quite el dolor del proceso del mal morir, porque ahí van a morir odiando. Compra nuestra esencia floral pino y se ponen 4 gotas debajo de la lengua. Marca Dr. Antonio Chávez, verifica que esté en fotografía, te cuesta 150 pesos en las 2 tiendas naturistas.
que tengo ahorita. Una en Cholula, calle 7 Norte número 7, a media calle del Cerezo. Otra acá en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Háblanos al 248-8893. Vamos a un corte comercial y regresamos con más de Medicina Naturista. Recuerda nuestro número telefónico 226-7188. Estás escuchando el programa naturista muy agresivo del doctor Antonio Chávez. Sufre de diabetes, colesterol alto, hipertensión, asma, tos, bronquitis, problemas de riñón e hígado, ictericia, hongos en los pies, cansancio crónico, manchas en la piel. ¿Dónde te andas? Impotencia sexual, su problema tiene solución. Consulta al doctor Antonio Chávez y adquiera el extracto de moringa en comprimidos en el Instituto Médico Naturista del doctor Antonio Chávez. En Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, esta planta llamada Orchis blanca. Estás escuchando Medicina Naturista al estilo Una que dice que son atrapadas, pero sí es cierto, la planta parece que si fueran puras alitas. Se deja buscar.